El extenso mundo que creó Eiichiro Oda para el manga y anime de One Piece está lleno de detalles, personajes, civilizaciones, poderes y fenómenos interesantes aquí y allá. Y además, símbolos e imágenes que aparecen una o varias veces en puntos enigmáticos de la historia y nos hacen preguntarnos qué tan importantes fueron en el pasado y qué repercusiones tendrán en el futuro. Los símbolos de los que hablaré a continuación, a pesar de que han aparecido múltiples veces, jamás se ha revelado su significado, pero representan conceptos tan importantes que seguramente Oda nos está preparando algo para más tarde. Este video no va a tener spoilers del manga en su mayoría, pero hablaré de un detalle al final. Daré el aviso previamente, así que todos pueden continuar sin problema. Voy a empezar esta discusión con un tema que a mí me gusta bastante y he discutido varias veces en el canal: el símbolo de la cruz, y me refiero específicamente a esta cruz que ha aparecido en incontables ocasiones en la historia de One Piece. La primera vez que aparece es probablemente como parte de la empuñadura de la espada de Mihawk, Yoru. Aunque no está completa, los brazos bifurcados de la empuñadura claramente poseen esa misma forma. Otra instancia interesante de esta cruz sucede en el capítulo 161 del manga, en una escena en la ciudad de Erumalu de Arabasta. Vemos una lápida que tiene esta forma y parece muy antigua. No sería la única vez que veríamos una lápida con esta peculiar forma, pues la tumba en honor a los piratas Rumbar, hecha por Franky y Usopp en la saga de Thriller Bark, tiene esta misma apariencia. El hecho de que una tumba tenga forma de cruz nos hace sospechar que el símbolo es utilizado con fines religiosos, similar a lo que sucede en nuestro mundo, y la misma saga de Thriller Bark nos ayuda a apoyar la idea, pues tanto Chopper como Usopp utilizan cruces con esa misma forma como amuleto con el que pretenden ahuyentar a los zombies. Me parece que no es coincidencia que de nuevo, en esa misma saga, Oda muestre la cruz en el atuendo del enigmático personaje Ors, el gigante ancestral. Si esta cruz tiene connotaciones religiosas, ¿será que Ors pertenecía a dicha religión? Como vimos de la tumba de Arabasta, la cruz lleva mucho tiempo como símbolo de culto, y es posible que Ors tuviera algo que ver con esta religión, a la que yo suelo llamar simplemente como religión de la cruz. En el presente hay otros personajes que usan este emblema en su indumentaria, y los más llamativos en épocas recientes han sido los hermanos Caribou y Coribou. En el capítulo 600 del manga vemos a Caribou asesinar a un marín como parte de un ritual religioso y nos queda preguntarnos: ¿será que él y su hermano pertenecen a algún culto? ¿Será el mismo al que presumiblemente pertenecía Ors? Caribou quiere impresionar a cierta persona, hecho que se nos muestra por primera vez en el capítulo 652 del manga de One Piece, y me pregunto si esa persona tendrá relación con esta hipotética religión. Si una religión de cruz existe en el mundo de One Piece, visiblemente Oda se basó en el cristianismo para crearla, y referencias al cristianismo o su equivalente de One Piece se nos han presentado en otras ocasiones, además del símbolo de cruz. Una de ellas es la Biblia, que el Shichibukai Kuma carga todo el tiempo, incluso después de haber perdido su voluntad, como pudimos ver durante la guerra de Marineford. La portada de esta Biblia tiene lo que parece ser una figura femenina y en el fondo nubes, un sol y alas de personajes que no podemos ver. No sé si Oda algún día nos contará qué se narra en ese libro, pero a mi parecer debe tener mucho que ver con la misteriosa cruz discutida anteriormente. ¿Quién crees tú que sea la figura que aparece en la portada? Algo que me parece bastante claro es que esa religión es la que se ha adoptado como estándar en el gobierno mundial. Pues aunque Oda nos ha enseñado que hay una gran variedad de religiones, por ejemplo, la creencia en Elbaf y en el dios del sol en la isla de los gigantes, o el equivalente al sintoísmo japonés en la tierra de Wano, incluso la veneración a los gobernantes como es el caso de Skypiea y el reino Ryugu. Pero en el resto del mundo parece haber una religión más o menos homogénea. Conocemos varios personajes vestidos de monjas y de nuevo es una referencia directa, bueno en este caso, al catolicismo. Desde Miss Monday en Whiskey Peak, escenas al inicio de la guerra de Marineford, en el flashback de la infancia de Law e incluso Madre Caramel, un personaje altamente importante en el pasado de Big Mom. Todo esto nos hace pensar que hay una gran religión que domina el mundo de One Piece. ¿Por qué Oda nunca nos ha hablado de ella? ¿A qué dios adoran? Me resulta muy curioso que un elemento que podría ser muy importante jamás ha sido tocado con detalle. Pero claro, sabemos que Oda hace este tipo de cosas, ocultar los grandes secretos a plena vista, solo para revelarlos más tarde. Y la cruz no solo es importante en el sentido de una posible religión, sino que además forma parte de otro símbolo que por sí mismo es complejo y bastante misterioso: el emblema del clan Kozuki. La cruz está aquí formando parte del símbolo detrás de otros elementos y entonces nos preguntamos, ¿qué clase de conexión tendría el clan Kozuki con esta religión?
Si existe, es un vínculo creado siglos atrás, pues ese emblema existe probablemente desde antes del siglo vacío. El hecho de que la cruz forme parte del emblema de los Kozuki hace pensar que cada elemento en esta imagen tiene su propio significado. Y bueno, podría ser que la cruz sea interpretada de distintas formas por diferentes personas, y lo que simboliza para unos, por ejemplo los Kozuki, no es lo mismo que simboliza para el gobierno mundial. Pero alejándonos un poco de esta cruz y entrando más en detalle con el clan Kozuki, ya hemos visto los demás elementos del símbolo repetidas veces en la historia de One Piece aquí y allá de forma separada. Por ejemplo, el ave central apareció en la portada a color del capítulo 310 del manga, ya bien conocida por haber presagiado la existencia de Momonosuke muchos años antes de su debut. La indumentaria que muestra aquí Luffy aparece de nuevo, esta vez de forma directa dentro de la historia, en el capítulo 959 del manga. ¿Qué representaría esta ave entonces? ¿La armadura que está usando Luffy será de algún clan antiguo de Wano? Otro elemento destacable del emblema está dentro del ave misma y consiste en un círculo grande rodeado de 8 más pequeños. Algunas teorías relacionan esto al modelo planetario que estaba en el árbol del conocimiento de Ohara, especulando que este símbolo representa la Tierra y 8 cuerpos celestes adicionales. La portada del capítulo 645, que muestra el parque temático Wagomuland en honor a Usopp en Skypiea, nos enseña un escudo con un grabado muy parecido y de forma interesante. Dentro está el kanji que se lee como Kami, o Dios en español. ¿Será entonces que ese símbolo representa a Dios? Franky en el arco de Zou usa una camiseta con un símbolo parecido, aunque Oda no dibuja el número de puntos de manera consistente entre escenas. La camiseta tiene una I, el símbolo, y luego las letras HT, similar a esas camisetas de nuestro mundo que dicen I Love New York. En el pasado, durante el video de Misterio sin resolver de Zou, yo interpreté que las letras HT significaban hentai, pensando en Franky, e interpreté la camiseta como I Love Hentai, pero en los comentarios me mencionaron que tal vez esas letras significan otra cosa, heat, calor, y el mensaje es I Love Heat, o amo el calor en español. Entonces, el símbolo podría ser un sol. Juntando esta información y lo visto en la portada del capítulo 645, ¿será entonces este el símbolo del dios del sol? El último detalle en el símbolo Kozuki es una estructura circular que parece una flor. Diseños similares podemos verlos en diversas prendas de vestir relacionadas con la moda de Wano. Por ejemplo, Kozuki Sukiyaki utilizaba una capa cuyas figuras asemejan a la observada en el emblema Kozuki y parecería que son flores. Zoro en la portada a color del capítulo 802 tiene en su vestimenta también algo parecido. A mí particularmente me llaman la atención dos posibles interpretaciones alternas. Una la hemos visto en la misma historia de One Piece y es la melena de un león. En el capítulo 77 del manga, Belemere le hace a Nami un vestido usando ropa vieja de Nojiko, la cual tiene un león, cuya melena justamente se parece a esa parte del símbolo Kozuki. Pero Oda eligió dibujar este mismo tipo de representación de león en la parte de atrás del saco del Dr. Clover, personaje altamente importante que nos reveló información sobre el reino antiguo. ¿Tendrá entonces esto algún significado? La otra opción que me parece posible es una referencia al mundo real, en particular al emblema que representa a la familia imperial de Japón, la flor de crisantemo. Si observamos el contorno, se ve bastante similar también a lo visto en el logo Kozuki, y tiene sentido la referencia, pues estamos hablando de un elemento tradicional de Japón que podría estar reflejado en Wano, que a su vez está inspirado en la cultura de Japón. La idea de que el crisantemo es parte del emblema Kozuki forma parte de una teoría que hice sobre el posible significado que los Kozuki quisieron plasmar en su cresta familiar hace más de 800 años, y te dejaré el video en la descripción si es que quieres ahondar más en ese tema. ¿Qué conexión habrá entre los Kozuki y la religión de la cruz? ¿En qué consistirá esa religión en el presente? Son misterios que a mi parecer son cruciales y que Oda no se ha guardado solo porque sí, sino porque su revelación antes de tiempo habría mostrado más sobre el trasfondo de One Piece del que Oda ha querido contarnos hasta ahora. Pero ahora vamos a pasar a otro tipo de imágenes bastante importantes, y esto es toda la simbología relacionada a los dragones. Comencemos con los Tenryubito. Su símbolo es conocido como la garra del dragón volador y es el que usan para marcar a sus esclavos, y decora algunas estructuras de Marilloa como la puerta que resguarda el área en la que los nobles celestiales viven. La obsesión de estos tipos por los dragones es bastante curiosa, así como el motivo por el que ellos eligieron llamarse de esa forma, dragones celestiales. ¿Qué relación tiene el pasado de los Tenryubito con los dragones? Claro, estas criaturas siempre han sido percibidas en muchas mitologías como seres de poder, y es lógico que en One Piece también sea el caso, pero creo que la conexión debe ir algo más allá, pues los dragones son usados como símbolo no solo por los Tenryubito. Por ejemplo,
el Palacio del Reino Ryugu tiene una estatua de un gran dragón muy parecido al manifestado por la fruta Uonomi modelo Seiryu usada por Kaido. Pero el caso que llama mucho mi atención es el del padre de Luffy, Monkey D. Dragon. No solamente su nombre es precisamente Dragon, sino que además la criatura mitológica como tal es el emblema de su movimiento revolucionario. Empezando porque su barco insignia, el Viento Granma, se caracteriza por la figura de un dragón oriental. Pero además, el emblema de la Armada Revolucionaria misma es la cabeza y alas de un dragón vistas de frente. Es interesante pues es un movimiento que se opone directamente a los Tenryubito y utiliza la misma criatura mitológica como símbolo. Y esto me hace pensar que es obvio que debe haber algo más allá en este juego de símbolos creados por Oda entre estos dos bandos enemigos. ¿Por qué la amenaza más grande para los dragones celestiales es un tipo que justamente se llama Dragon? ¿Quién le puso ese nombre en primer lugar? ¿Fue Garp acaso? ¿El llamarlo así fue con algún objetivo? ¿Dragon es un Tenryubito? Hay muchas preguntas que hacernos si comenzamos a indagar más en este tema. Para terminar el video voy a hablar de un símbolo más, pero esta vez tendré que recurrir a una escena reciente del manga de One Piece, en particular del capítulo 1054, así que quienes únicamente ven el anime pueden pausar el video aquí. Quienes ven el manga pueden continuar sin problemas, aunque no hayan leído el capítulo de esta semana, que es el 1057, pues al momento de creación de este video aún no tengo información al respecto de él. La escena en cuestión está en la última página, donde vemos a una gran cantidad de personas gritando el nombre de Sabo y celebrando una rebelión. Lo interesante para fines de este video son los símbolos que se muestran en las banderas que pueden verse ahí. Tenemos el del gobierno mundial atravesado por una flecha y el símbolo de la marina invertido que pueden considerarse como una forma visual de rebelión. Además hay una S marcada con una cruz que seguramente simboliza la inicial de Sabo, muy al estilo de como la vimos en el tatuaje que tenía su hermano Ace. También podemos ver una estrella y la bandera revolucionaria. Pero el símbolo que realmente llama mi atención es uno de espadas cruzadas que se ve idéntico al emblema del clan Shimotsuki. ¿Qué hace esta bandera aquí? Me parece curioso pues justamente en el flashback de la infancia de Luffy, cuando Dragon rescata a Sabo, vemos como el Viento Granma estaba anclado en la villa Shimotsuki, de la cual los revolucionarios obtuvieron provisiones. Entonces, ¿qué conexión hay entre los Shimotsuki y el movimiento revolucionario? Siempre que hemos visto la villa en el manga, se hace énfasis en el dojo, y parece simplemente una aldea pacífica. Pero lo cierto es que nunca la hemos recorrido enteramente, ni tenemos detalles de sus habitantes, más allá de lo que Oda ha querido mostrarnos en el flashback de Zoro y algunas escenas ocasionales. Pero, para que el emblema Shimotsuki esté presente en esta escena, junto a otros logos importantes como el mismísimo logo del gobierno mundial o la inicial de Sabo, es que debe ser importante. El misterio entre este clan y el pasado de Zoro aún existe y tal vez será aún más importante de lo que pensamos. Pero por el momento terminaré el video aquí. Espero que te haya gustado esta recopilación de símbolos, y si fue así, agradeceré mucho tu like. ¿Qué otros símbolos te parecen interesantes y crees que podrían esconder significados de gran importancia para la historia de One Piece? Escríbeme tus ideas en los comentarios, así como todas las teorías que tengas al respecto. Y suscríbete al canal para que no te pierdas todo el contenido de One Piece. Para terminar, agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Yoyo, Iván Miguel Cuda, soy Dani Barrios, Brian JRC, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Mr. Don Luffy, Tiago Sares, TR-Segundos, Cristian Ledesma Candazos, Madrías, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Armi, Ezequiel Martínez, Ojara Duda, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, Lucas Núñez, César Omar, Yoxplode, Eduardo E, Cris Leizaga, Teosef D, Malojo, Alejandro González, Kaiser X, Cops, Waldos, Bolas 24, José Alarcón, Federico Juárez, Leeme la Mente, César Chabón Reviews, Jofkun González de Mario, Chico Trueno, Pedro Rincón, Enrique Pedrosa, Jonathan Rodríguez Vázquez, Carlos Maximiliano Figueroa, Acroduz, El Panadero, Dindón Green 021, José G, Juan Carlos, Eric Vázquez, Vomitus 404, Víctor Vaso, No Se Llama, Ociel Aguirre, Cristian Ignacio Zúñiga, Benjamín Bustos, Gibran Villas, Ari Aguilar, Denji 23 y los Piratas de Shushu. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.